Voy a presentar mi proyecto Alcoholismo, una epidemia global, riesgos genéticos asociados al desarrollo de cáncer en consumidores habituales de alcohol. Mi nombre es María Laura Martín Rincón y soy alumna online del segundo curso de Laboratorio Clínico y Biomédico. En primer lugar, presentar la metodología y objetivos. Como metodología, se ha realizado una búsqueda de artículos científicos relacionados con el tema, seleccionando publicaciones de una antigüedad no superior a los 5 años en los siguientes buscadores: Elsevier, PubMed, Dialnet y Mendeleev. Como objetivos, se reconoce el objetivo principal como conocer el riesgo genético por consumo de alcohol en consumidores habituales. Los objetivos específicos son investigar la frecuencia de consumo de alcohol en consumidores habituales, conocer los efectos del consumo de alcohol en consumidores habituales y, por último, identificar el posible daño a mediano plazo en consumidores habituales. Comenzar como introducción, destacar que el consumo de alcohol ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Ya desde la bajada de los árboles al suelo, el neandertal comenzó a consumir las primeras frutas fermentadas, lo que dio lugar a un consumo habitual de alcohol. Posteriormente, en tiempos de Grecia y Roma, se empezaron a destilar las primeras bebidas espirituosas. La tolerancia orgánica al alcohol fue debida a una mutación en el neandertal de la síntesis de la enzima ADH o alcohol deshidrogenasa. En los tiempos actuales se considera el alcoholismo una patología multifactorial, debido a que no solo existe una predisposición genética, sino a que también existen factores sociales y medioambientales propios de dicha patología. A este respecto han surgido organizaciones sin ánimo de lucro como Alcohólicos o Anónimos, que pretenden responder a la siguiente pregunta: ¿un alcohólico nace o se hace? En estas organizaciones se pretende la desestigmatización de la patología alcohólica para que la sociedad no vea el alcoholismo como un tabú, sino como una patología. Respecto a la definición de alcoholismo según la OMS, el alcoholismo se define según la OMS como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona cuya naturaleza permite inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Existen varios criterios para el diagnóstico del alcoholismo según el DSM. El más reciente proviene del DSM-5. El primero sería un deseo persistente en el consumo de alcohol, seguido del síndrome de abstinencia, pasando por un fracaso causado por el consumo de la sustancia. También existiría un empleo abusivo de tiempo en actividades relacionadas con el consumo en la obtención de dicha sustancia, como por ejemplo acudir a tiendas a deshoras, a distancias desproporcionadas, etc. También existe una reducción o abandono de actividades sociales, laborales o recreativas, con un consumo mayor que originalmente y un consumo a pesar de los efectos negativos de alcohol, finalizando con una aparición de problemas sociales relacionados con el consumo del alcohol. Existen factores orgánicos determinantes de la sintomatología del alcoholismo. A nivel pulmonar, acelera la respiración, produciendo acidosis respiratoria. A nivel del estómago, estimula las secreciones ricas en ácidos, erosionando la mucosa tanto gástrica como esofágica. A nivel renal, elimina más agua de la que ingiere, lo que producirá que el organismo busque agua en otros tejidos. A nivel de la piel, existe el característico rubor facial propio de los alcohólicos. A nivel del cerebro, inhibe las funciones de la región frontal, afectando a la memoria, la capacidad de concentración y el autocontrol. A nivel del corazón, produce un aumento de la actividad cardíaca y la aceleración del pulso. Y por último, a nivel hepático, los efectos de esta metabolización son náuseas, vómitos y dolor de cabeza, produciendo a largo plazo otras patologías, como pueda ser cirrosis hepática y cáncer. Respecto al metabolismo del alcohol, cabe destacar como principal metabolito el acetaldehído. El acetaldehído se define como una sustancia orgánica que se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales, porque induce mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.
Este acetaldehído es considerado el principal carcinógeno humano referido a la patología alcohólica. Existe una predisposición genética determinante a la hora de hablar de alcoholismo. Esto ya lo establecieron Suárez y Mancheco en su estudio sobre gemelos a distancia, en el cual se comprobó que con el desarrollo de las técnicas de estudio del ADN se ha relacionado la existencia de secuencias concretas o CNPs, cambios de una sola base nitrogenada presente en una parte pequeña, aunque representativa de la población, que demostraría una tendencia genética a desarrollar alcoholismo determinada por el propio genoma. Si bien la base genética es determinante a la hora de hablar de predisposición hacia el alcoholismo, existen otros factores, como puedan ser los sociales y ambientales, en el desarrollo de dicha patología. Respecto a epidemiología, cabe destacar que cada vez se consume alcohol a edades más tempranas. En la diapositiva se puede ver un histograma que refleja el consumo habitual de alcohol en población de 15 años y más que consumen bebidas con alcohol. En el histograma se puede ver que el consumo de alcohol se dispara en edades comprendidas entre los 15 y 24 años, mientras que decae estrepitosamente en edades comprendidas de más de 75 años. Esto sería porque el consumo de alcohol está ligado al estado del bienestar, en el sentido que está asociado a comidas copiosas, salidas con amigos, diversión, desinhibirse, actividades ligadas fundamentalmente a la juventud, mientras que en edades más avanzadas estas salidas y esta frecuencia de actividad social se vería aminorada por los efectos del sedentarismo. Existen asociaciones a día de hoy que son determinantes a la hora de introducir la siguiente pregunta en la sociedad: ¿un alcohólico nace o se hace? En este sentido, surge Alcohólicos Anónimos como asociación sin ánimo de lucro, que basa la recuperación en la unidad y el servicio. En este tipo de asociaciones, el alcoholismo se concibe no como un estigma, sino como una patología a tratar, en el cual, siguiendo una serie de principios, se puede lograr la recuperación. La exposición de conclusiones y discusión final. Como conclusión, caben destacar dos tips. Primero, el alcoholismo es una patología multifactorial en la que existe un componente genético para su desarrollo. Este componente genético fue determinado en el estudio de Suárez y Mancheco de 2020 anteriormente mencionado, realizado a gemelos univitelinos. Sin embargo, en el desarrollo o no de patología alcohólica están implicados otros factores, como los sociales y ambientales, que engloban el alcoholismo en un escenario multifactorial para su desarrollo. Abro asimismo la discusión con dos preguntas. Primera, ¿un alcohólico nace o se hace? Y segunda, ¿cuál es el límite de consumo habitual para hablar de alcoholismo? Respecto a la primera pregunta, si bien es cierto que el componente genético es determinante a la hora de hablar o no de alcoholismo, existen otros componentes no menos importantes, como puedan ser los sociales o ambientales, que nos permiten hablar del alcoholismo como una patología multifactorial. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es el límite de consumo habitual para hablar de un alcohólico? Existe un límite muy fino a este respecto. Si bien es cierto que se han determinado 3 dosis diarias para hablar de patología alcohólica, la implicación de actividades más o menos desinhibidas en el consumo habitual de alcohol nos permite elevar o incluso disminuir un poco este límite. Y ya para terminar mi presentación, me gustaría cerrar con una frase de Alcohólicos Anónimos. La serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias por su atención a esta presentación del trabajo Alcoholismo, una epidemia global, riesgos genéticos asociados al desarrollo de cáncer en consumidores habituales de alcohol.